Hola? Sí, bé. Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts al BCN Game Festival. Soc Eduard Gil, el clúster manager del clúster audiovisual de Catalunya, actualment el clúster audiovisual més gran d'Europa, amb més de 240 empreses catalanes que treballen en tots els àmbits del sector i on els videojocs hi tenen un paper clau. Moltes felicitats també al director del nostre soci del BCN Game Festival, en Daniel Santigosa, i tot l'equip per aquesta primera edició del nou BCN Game Festival i que promet ser la fira de videojocs referent a l'estat espanyol. Els videojocs formen part del món audiovisual, combinen imatge, so, narrativa i tecnologia per fer-nos viure històries de manera interactiva. Comparteixen tecnologia, talent i propietats intel·lectuals amb el cinema, la televisió o l'animació, creant noves oportunitats creatives i de negoci. Avui, les marques i les IPs són fonamentals. Impulsen la monetització, donen vida a nous universos narratius i connecten amb les audiències d'una manera més profunda i emocional. En aquesta sessió parlarem justament d'això, de com el relat, el disseny i la tecnologia poden unir marques i videojocs per transformar la manera de viure l'entreteniment. I amb nosaltres són 4 de les empreses referents a Catalunya. Tenim Gameloft, tenim DA Planeta i tenim Selectavisió, sota la moderació de Norman Benet, CEO i cofundador de Gatera Studio Media. Endavant, Norman. Molt bones a tothom. Soc el Norman Benet, com bé ha dit, m'asseuré ja aquí. I res, la sessió d'avui, com bé ha comentat, anirà una mica, veurem com grans IPs, com editorials i com llicències, avui en dia transformen i relacionen tot el que és el relat, el disseny de la tecnologia dels videojocs, vinculant-ho amb tot el tema de les marques. Llavors parlarem de casos concrets, d'innovació i també de les oportunitats que tot això reporta. Llavors, per fer això, amb mi m'acompanyaran primer de tot Sergi Losada, de Partnerships Project Manager a Gameloft Barcelona. Llavors també Jimena Tomo, Head of Gaming and Interactive IPs de DA Planeta i Javi Puertas, de Head of Selecta Play. Hola, bon dia. Per començar una mica, per trencar el gel, tractant d'aquest tema, us volia preguntar una mica com enteneu vosaltres la relació entre videojocs i marques al 2025 i quines són les oportunitats que creieu que això representa? Doncs la relació jo crec que ha anat evolucionant molt amb el temps. En un principi els partners o les marques potser el que volien era només branding o product placement, però sobretot el que he vist jo personalment a Gameloft, ara que la relació amb els nostres partners, que tenim a Asphalt, que són marques de cotxes de luxe, marques esportives de cotxes, i també altres companys que ho estan veient amb els videojocs que fem de Disney, és que les marques volen alguna més. Primer de tot volen una relació duradora en el temps, que permeti entendre els seus objectius, que permeti entendre la identitat que té la seva marca, i amb els videojocs el que podem aconseguir no és només anuncis, no és només purament product placement, sinó que es poden fer integracions natives que permetin als jugadors i als fans de les marques en un principi i en un final interaccionar amb el producte, convertir-se en fans d'alguna cosa que no coneixien abans, i això és una que a Gameloft ho veiem en el dia a dia perquè som experts en IPs y en videojuegos licenciados. Bueno, por la experiencia de DA Planeta podría decir que para nosotros ahora mismo es clave poder entrar en el mundo del gaming y por eso hemos creado este departamento hace un año ya, porque sentimos que es un ecosistema donde no solamente las marcas pueden entrar en un primer contacto con las comunidades y con el target final, sino que también existe un proceso de co-creación que es muy interesante con la audiencia, ¿no? La audiencia
no solamente hace una review o opina, sino que realmente a través de su interacción con la experiencia que la marca presenta, somos capaces de conocer realmente sus intereses, lo que desean y precisamente adaptar el producto a lo que la audiencia necesita, ¿no? Y por otro lado, para las marcas va más allá, también como dice Sergi, de simplemente poner una publicidad que muchas veces tiende a ser molesta, muchas veces tiende a ser incómoda para el jugador y no conecta realmente con su experiencia de juego y permite a las marcas adaptarse narrativamente hablando a los diferentes formatos interactivos. Y entonces eso es una grandísima ventaja para cualquier IP y para cualquier marca que quiera entrar en estos entornos, ¿no? Buenos días, gracias a todos. A ver, desde Selecta Visión somos una empresa que tiene más de 40 años manejando licencias. Se nos reconoce sobre todo por animación japonesa, es decir, a nivel grandes marcas hemos estado muy experimentados a la hora de llevarlas a videojuego. La parte de Selecta Play, que es la parte de publishing que yo dirijo, yo llevo 22 años en la empresa, es decir, en cuanto se abre Selecta Play, uno de los objetivos es trabajar con grandes IPs, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, aparte de apoyar estudios españoles indies, como es el caso de Antro, juego de Norman. Y partiendo de esa base, lo complicado realmente, o el desafío realmente es cuando tú adquieres una IP, en nuestro caso, por ejemplo, Masterchef, un juego que lanzamos oficial hace 3 años, es encontrar un poco el equilibrio entre satisfacer a los fans de esa IP y también al gamer tradicional, siendo que el gamer tradicional no es el jugador habitual de este tipo de juegos. Los que hemos crecido jugando en los 90 tenemos un mal recuerdo de los juegos basados en IP porque no solían ser buenos. Ahora el desafío real es que tu juego desarrollado con una IP conocida trascienda ese target y pueda llegar a más gente más allá de los conocedores de la IP. Yo creo que el gran desafío es ese. Nosotros llevamos en 5 años 3 juegos desarrollados de grandes IPs, que si queréis luego comentamos, pero realmente es complicado. Uno de los grandes desafíos también es valorar esa IP en el tiempo, porque desarrollar un videojuego sabemos que no son 2 meses ni 3, pueden ser 18 meses, 2 años, y valorar si esa IP dentro de 2 años va a tener el auge que tiene en el momento que tú quieres hacer el videojuego es bastante complicado y ahí es vital el soporte del dueño de esa IP. Sí, muy interesante los 3 puntos. De hecho, me gustaba mucho la mesa que tenemos hoy porque creo que hay 3 visiones muy distintas de cómo se aplican las marcas en videojuegos. Y ahora volviendo un poco a lo que comentábamos en Gameloft, al que explicava abans Sergi, doncs, bueno, posaré... Estan amb... Pot ser... Bueno, doncs saltem a la Jimena, no passa res. Pues, primer de tot era que expliquessis una miqueta des d'A Planeta, pues, veu transicionar fa més de 25 anys amb temes de continguts audiovisuals i llicències de marques com Miraculous, Ladybug o Heidi. Posteriorment, al 2021, veu començar amb la coproducció d'animació de Milo i l'any passat la línia de gaming, i ara aquest any ja m'explicaves que fèieu el salt a la franquícia digital amb una app social gamificada. Llavors, doncs, bueno, m'agradaria que expliquessis una mica com ha sigut aquesta transició i com ha sigut el fet de respectar aquestes marques i el que genera a l'entrar al sector gaming per les noves audiències. Seguro. Mira, nuestro recorrido ha sido, como has mencionado, ¿no? Pasamos de lo que era la generación, primero la comercialización de licencias de IP, sobre todo en el sector Kids and Family, ¿no? Y con el tiempo empezamos a desarrollar contenido digital y contenido interactivo como contenido secundario de nuestros productos centrales, que eran series de animación. Es decir, dimos el paso de agente de licencias a empezar a coproducir series propias, pero el gaming era algo de apoyo básicamente. Eran estrategias de creación de productos secundarios que permitían generar un mayor engagement y dar a conocer las marcas. ¿Qué pasa? Con la creación del departamento de gaming hace un año, decidimos enfocarnos en 2 objetivos principales. Por un lado, ser capaces de seguir apoyando nuestras IPs más tradicionales, generando alianzas y proyectos mucho más ambiciosos. Por eso este año, por ejemplo, ya hemos firmado el acuerdo para empezar a trabajar con un desarrollador en el videojuego de consolas de nuestra primera serie propia, Milo. Y por otro lado, empezar a desarrollar desde cero IPs
que nazcan como productos 100% de gaming o 100% interactivos. Y así es como nace Wonder Pals, que es precisamente estos personajes que ven en pantalla y que yo tengo en mi camiseta también. Y Wonder Pals, lo interesante de esto es que lo adquirimos hace 2 años más o menos y era una colección NFT. ¿Qué pasa? Sabemos que el mundo gaming y el mundo Web3 ahora mismo, y ya desde hace tiempo, no se encuentran en los mejores términos, no me voy a extender en este tema, pero para nosotros lo interesante de esta marca no era necesariamente el hecho de que hubiese nacido como una IP Web3, era el potencial que tenía por sus personajes, por todo el potencial que tenía para poder hacer un lore interesante. Y entonces nos centramos precisamente en crear realmente una franquicia que ahora mismo sí tiene una comunidad de holders que nos apoya a nivel sobre todo comunicacional, a nivel de dar a conocer la marca dentro del entorno Web3, pero lejos de eso estamos creando una marca dirigida a un target adolescente que nace como una aplicación social gamificada, donde además atacamos un problema que es bastante interesante para nosotros, que es la importancia que tiene la expresión de las emociones y el mental well-being en las generaciones más jóvenes. Entonces, los Wonder Pals, el punto aquí diferencial es que no solamente son animalitos simpáticos y adorables y kawaii, que también es muy guay para los jóvenes, porque ahora son marcas que están muy de moda, sino que tiene el trasfondo más profundo que tiene que ver con que los Wonder Pals nacen de las emociones humanas. Una serie de familias, muy estilo Harry Potter, donde cada casa tiene sus características y se asocia a una familia diferente. Y nos permite, además, pues, atajar este tema que para la generación Z y Alfa se ha convertido en un punto central y ha sido también una problemática a raíz de sus propias interacciones en entornos digitales, donde hay mucha compartición de la vida privada, pero la conexión real y la conexión emocional se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, es un proyecto que para nosotros es bastante importante y pionero dentro de lo que es la empresa. Hola, vale, ahora. Podríamos decir que también, o sea, con la transición y con lo que ibas contando, os habéis ido viniendo arriba un poco y empezasteis, pues eso, con la coproducción inicial y eso ha llevado, pues eso, a ir por todo lo grande ahora con la app social gamificada y que luego veremos más a continuación. Pero bueno, ahora pasamos, si no me equivoco, sí, Esteu Gameloft, sí. Vale. Doncs ara passem amb tu, Sergi, i bueno, en el vostre cas, amb Gameloft Barcelona, heu treballat en franquícies globals com són Disney Speedstorm o Asphalt i heu col·laborat, sobretot m'explicaves tu de primera mà, amb marques com Ferrari i Lamborghini. I llavors, doncs, bueno, el que m'agradaria és que traslladessis, sobretot els aprenentatges que heu tingut a l'hora de traslladar aquestes marques tan potents al món dels videojocs. Aprenentatges i, òbviament, també una mica reptes. Doncs, com bé deia abans, és molt important la identitat que té el Hola, hola. Doncs, com deia, és molt important la identitat de la marca amb la que col·labores, perquè ara mateix, per exemple, a Asphalt Legends, al col·laborar de prop amb marques com McLaren, Ferrari, Porsche, hem fet competicions d'e-sports amb aquests partners. Hem fet també campanyes de màrqueting per anunciar nous models esportius dels seus cotxes. Tot això has de conèixer quins són els seus objectius, què busquen i alhora crear sinergies. Aleshores, quan anem més enllà i, per exemple, com bé podeu veure, hem fet també col·laboracions amb Sonic, el personatge de videojocs, o Lego, primer has de també identificar molt bé amb quin partner, en el cas dels cotxes, vols col·laborar, perquè potser no volen associar-se amb aquestes IPs, o al contrari, potser el gaming per ells diguem que és una vertical molt interessant amb la que poden arribar a una nova audiència. El que hem fet amb Lego aquest any ha sigut llançar 4 cotxes de Lego dins del joc i els quals també van ser llançats a la vida real, en el qual tu com a fan, si et compres el Lego tècnic, et ve un codi de descàrrega i aquest el pots posar a Asphalt. El pots desbloquejar
I per tant estem fent que el journey del gamer no només sigui entrar a la consola, entrar en el teu mòbil i jugar amb el teu videojoc preferit, sinó que també pots anar a una botiga, veure el teu producte i descobrir noves inquietuds. Aleshores, en el nostre sector les possibilitats són molt grans, aleshores diguem que també has de tenir una coherència perquè hi ha un storytelling que funcioni també pels partners, perquè hi ha una sinergia que tant beneficiï com a Gameloft i amb els partners amb els que col·laborem. Molt interessant també, sobretot, el tema del que deies, de la transició aquesta també del digital al físic. I això crec que també és una mica l'expertise y en lo que Selecta Play empezó un poco cuando empezó, que empezó más con el físico y ahora transicionó también hacia el digital. Y bueno, con tu cortita experiencia en Selecta, me gustaría que explicaras pues, cómo ha sido esta transición de Selecta Visión, donde trabajabais más de la parte tradicional del audiovisual, a esta parte de gaming y cómo ha sido trabajar pues, con Ninja Kids, con Masterchef, con Terrifier y todo esto. Bueno, pues eso, como hemos comentado un poco antes, ¿no? A nivel editorial llevamos pues, 35 años editando en España Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, One Piece, cuidando estas IPs que sabemos que los japoneses en cuanto a IP quizás son más especiales que de trabajar con Estados Unidos o con algún país europeo. La transición fue bastante fácil, al principio creímos que lo era, eso es verdad, porque el único negocio al que Selectavisión siempre había rondado y no había cristalizado eran los videojuegos. Se llevaba hablando internamente en la casa desde el 2012 de crear un sello de publishing de videojuegos y por causas las que fuere, pues se nos ocurrió hacerlo junto al confinamiento, que fue una idea bestial, porque los primeros lanzamientos fueron justo en el confinamiento, que empezamos a trabajar Blasphemous de Game Kitchen, la edición física a nivel nacional, y a partir de ahí es cuando nace la idea de, independientemente de también querer satisfacer al jugador hardcore lanzando títulos, repito, como Blasphemous, quizá como Antro, Babelgos, Aeterna Noctis, que es una parte de target que es jugador hardcore, que solemos decir, empezar a tantear primero IPs españolas, ¿no? De ahí nace la idea del juego de Masterchef, sobre todo también con una idea bastante consolidada a nivel interno, que es todo juego que desarrolle Selecta Play y sea 100% productor, se va a desarrollar en España. También un poco la idea de crear industria, ya sea a nivel comunidades autónomas, con cualquiera podemos trabajar. Sí es verdad que jamás tampoco, pero los desarrollos que llevemos a cabo siempre serán a nivel nacional y eso es algo que creemos importante para generar industria. En el caso de Masterchef se desarrolló en Canarias y es, como digo, una IP que ya estaba, porque también hay una cosa que ha comentado ella que es muy interesante, que es lo que está haciendo DEA Planeta ahora mismo. Tú, cuando intentas levantar una IP desde cero, la inversión se multiplica por 10. O sea, es también valorar un poco el momento en el que nos encontramos a nivel industria, a nivel de gaming, y hablo a nivel internacional, ventas digitales, que mercado totalmente masificado, el físico está cayendo. Sí es verdad que cuando trabajas con una IP, el título a nivel de ventas siempre es más duradero, es decir, lo que llaman en el sector el evergreen, ¿no? Que puedes estar años vendiendo ese producto, no como me lo invento, un Ori, que a lo mejor vendes las 3 primeras semanas, ¿no? Entonces, en el caso de Masterchef, si nos fijamos en una IP que obviamente era un programa de cocina que en España es donde más audiencia tiene casi en toda Europa, y empezamos a desarrollar desde una base que ya sabíamos que estaba consolidada, que era el público de Masterchef y el target padres con niños infantil. En el caso de Ninja Kids, que es el juego que hicimos posterior a Masterchef, en el caso de Ninja Kids se desarrolló con Mainloop en Bilbao, además, era una familia de youtubers que hacía vida sana, artes marciales. Bueno, estuvimos hablando con ellos y se nos ocurrió la idea de hacer un juego pues, de lucha, artes marciales con los chavales. Sí es verdad que tenían 40 millones de suscriptores y en este caso es vital la participación totalmente activa del dueño de la AP en el proyecto. Es decir, tú tienes tu parte de marketing presupuestada, pero sin la colaboración del dueño de la AP esto no se levanta. Y en el caso de Ninja Kids, la verdad que no sé, estamos vendiendo, después de 2 años de lanzamiento, ahora estamos vendiendo más que al principio. Lo que comentaba antes del Evergreen, ¿no? De una IP que si se consolida, está consolidada y está apoyada por el dueño, puede estar vendiendo semanas tras semanas durante años. Y eso es muy valioso. El último ejemplo, quizás el más arriesgado que hemos llevado a cabo, el juego oficial de Terrifier, que veis ahora en pantalla. Claro, Terrifier es una franquicia de cine de serie Z de terror. Ahora mismo el personaje de Art the Clown es un personaje muy conocido, pero nosotros cerramos el juego antes del estreno de la 3ª película que estrenó Selectavisión aquí el año pasado.
La segunda película nos hizo en taquilla 300.000 euros, la tercera hizo 4 millones. Es decir, cuando nosotros éramos Terrifier no sabíamos que esto iba a ser así. Por lo tanto, ahora estamos en una posición privilegiada respecto al juego de Terrifier, que, repito, saldrá este año, no puedo decir fecha aún, pero este año sale seguro. En el caso de Terrifier, vital el apoyo del director, creador de la franquicia, del actor, de David, de Sienna, de la actriz, que nos están apoyando en redes y cada vez que apoyan nuestras comunicaciones en redes, ves como las pre-orders o las wishlists no paran de subir. Y al final esto es vital, poner el ojo editorial en algo que no lo veías tan claro, pero luego ves que va creciendo, es una satisfacción enorme, porque podemos hablar de fracasos, pero no estamos aquí para esto. Vamos a hablar de los triunfos. Por lo tanto, los 3 casos de Selecta Play a nivel IP sí han sido de franquicias consolidadas ya, con un cierto riesgo, pero que sabes que hay una masa detrás que va a estar interesado por ello. Nuestro siguiente paso, crear una IP desde cero, que es algo que lleva más tiempo y, repito, requiere más inversión en una industria que cada vez cambia más rápido y cada vez no sabe uno de qué género tirar porque está todo masificado. Totalmente. Pues saltamos ahora un poco también y ataremos con lo que comentabas. Sobre todo, esta parte creo que vosotros podréis dar un poco más, que es cómo cambia el tema de explicar historias y construir universos, y también el desarrollo, lo puedes comentar, de cómo cambia de algo más tradicional a lo que son los videojuegos, con el cine, con la televisión, con formato audiovisual más tradicional. Cómo cambia todo esto y qué es lo que se tiene que tener en cuenta un poco. Entonces, si quieres tú, Javi, tú mismo, continúa. A ver, esto también quizá es un punto de vista también más subjetivo y no tanto a nivel profesional. Yo siempre he pensado que en un juego de una IP, si esa IP ya está consolidada, poco más hay que contar, en el sentido de que cuanto más simple hagas todo esto, más fácil es para el jugador, sobre todo si tenemos en cuenta IPs desarrolladas para un público infantil o, repito, para padres con niños. En ese caso es diferente. Nosotros, yo siempre he tenido un poco la filosofía Nintendo, ¿no? Cuanto más básica sea la historia, más divertido y más fácil de... Típico, pues Mario, raptan a Peach, voy a salvarla, esa es la historia. Y en nuestra experiencia tenemos la rama de juegos indies, donde el lore de los juegos es quizá mucho más complejo, mucho más a nivel novela o incluso televisión, tipo tu propio Antro o el Dark Atlas o incluso el Babelghost, que tiene una historia más trabajada, pero realmente yo creo que los juegos de IP, como es algo que la gente ya conoce, cuanto más básica sea la historia y más fácil de entender, conociendo que mi opinión es en base a juegos infantiles, que no hay que liar mucho el rollo del lore, realmente creo que es totalmente diferente. Dejas que la IP haga su trabajo respecto a la historia y el videojuego intenta que sea divertido sin intentar sumarle mucho a la historia original, porque muchas veces esto, dependiendo del target, puede ser contraproducente. En nuestro caso, como empezamos trabajando, o sea, voy a hablar del caso Wonder Pulse específicamente, era una historia que tuvimos que empezar a plantear desde cero, pero ya con la idea desde el inicio de que se iba a convertir, o nuestra ambición es que se convierta en una franquicia cuyo producto central definitivamente es el juego, la app, pero que busca también expandirse a otros formatos narrativos. Entonces, teniendo esto en cuenta, el trabajo que hicimos para crear el lore base fue pensando siempre en que esa historia tenía, por un lado, que ser interesante para el target al que iba dirigido, pero después también que pudiera ser fácilmente adaptable a los diferentes formatos. Entonces hubo ahí un trabajo en el que, por un lado, también le pedimos a la persona encargada de guionizar todo lo que era la Biblia literaria, que escapara de dar o definir de una vez formatos específicos o narrativas específicas del mundo y que se centrara solamente en establecer un poco las reglas de ese mundo que estábamos creando. ¿Para qué? Para que esto luego les diera la libertad a los desarrolladores de la aplicación, a los productores, o sea, a las productoras que luego iban a desarrollar el contenido audiovisual, de poder adaptar ese mundo con mayor facilidad a diferentes mecánicas, a diferentes formatos. Y hasta ahora lo que estamos viendo es que está teniendo efecto este approach. Y por otro lado, siempre teniendo el target muy presente, ¿no? Que nos ha pasado que a veces empezamos a plantear lo que pueden ser las diferentes mecánicas de esta app social y empezamos a derivar hacia un lado que decimos, esto no tiene nada que ver con lo que está esperando el target, pero al mismo tiempo sabemos que por esta vía o por estas estrategias de monetización es como mejor vamos a lograr tener un ROI interesante. Entonces, claro, es un equilibrio bastante delicado,
porque tienes que ser capaz de pensar, como es el producto central, que sea un producto que al final tenga una buena rentabilidad, que responda a un target y que sea lo suficientemente interesante a nivel de storytelling para que tú también puedas luego ir generando toda una franquicia transmedia en torno a eso. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para nosotros, pero muy interesante a nivel estratégico. M'interessa molt, Sergi, el teu punt ara aquí, perquè ells parlaven sobretot d'IPs, o sigui, on tot el joc gairebé lliga sota una IP, i en el vostre cas amb Gameloft lligueu diferents marques i tot això pues, pot crear un conflicte entre marques, de com es veu una o com es veu l'altra, de com una que tingui millors estats pot ser considerada diferent, i llavors crec que aquí també el repte vostre és pues, això, com s'ha fet per integrar tantes marques en un videojoc i quins han sigut els reptes que hi ha hagut aquí. El més important és la coherència. En el nostre cas, hem col·laborat tant per fer una competició d'e-sports amb una marca de luxe que el que vol és posicionar-se o tenir prestigi, generar aspiracionalitat entre el jovent, entre la generació Z, que en el futur es convertiran en futurs consumidors o que en el present consumiran merchandising. I alhora doncs, també hem fet uns altres tipus de col·laboracions on simplement el que volíem era, associant-nos amb una banda de rock, connectar a través de la música els fans del gaming i els fans d'aquest grup de música. Aleshores, els reptes jo crec que és case by case. El que serà sempre més important serà conèixer quines limitacions pot comportar una campanya de màrqueting, però quins objectius volem aconseguir amb això. I l'avantatge dels videojocs és que pots crear una experiència interactiva que sigui una sinergia, que sigui una suma de totes les parts, contentant a tothom i també a les marques més de renom. Perfecte. Doncs saltem ara, després de veure això, una mica cap al futur i la innovació. I bueno, ara hem parlat una mica de tot el que són els videojocs com a vehicle d'expansió de marca. I ara m'agradaria que parléssim una mica d'un nou concepte que comença a haver-hi molt, que és el tema del user-generated content, i el que estem veient a casos també com a Fortnite o Roblox, on ja no només són els videojocs una plataforma per d'entreteniment, sinó que és una plataforma on s'estan fent esdeveniments, on s'estan fent experiències de marca, on s'estan fent concerts, i llavors volia que m'expliquéssiu una mica com veieu tot això, aquests espais dins del món dels videojocs, i què és el que creieu que podem veure més de cara al futur. I també si us hi adentrareu en això. Ja en alguns casos ja ho esteu fent, però això, si us hi adentrareu. Pues para mí en particular, ya desde hace mucho tiempo, Roblox es un territorio maravilloso. Creo que están pasando cosas magníficas a nivel de creación de contenido, no solo por parte de usuarios, sino también de marcas. En nuestro caso particular estamos mirándolo muy de cerca y de hecho para nosotros el fenómeno de que se estén creando IPs a partir de experiencias de Roblox es algo muy valioso. Y de hecho, como empresa, una de nuestras líneas también tiene que ver con el scouting de IPs en estos territorios, ¿no? Porque, bueno, tenemos casos curiosísimos. Es verdad que no nace como tal en Roblox, pero sí que es llamativo porque allí ha tenido mucha presencia, que es el de Skibidi Toilet y lo que está pasando con las experiencias dentro de la plataforma. Pero por otro lado, como empresa que tiene IPs propias, para nosotros la posibilidad de estar allí, no solamente por una estrategia de marketing, que sí te permite también conectar con la audiencia, incluso mucho antes de sacar un producto de gaming más completo o incluso una serie de televisión, como es el caso de nuestras IPs tradicionales, es un espacio interesante para co-crear y para conectar. Y te permite, por un lado, entender mucho más a esta audiencia cuya socialización está teniendo lugar en estos entornos, donde para ellos la experiencia de un Roblox o de un Fortnite va más allá de simplemente jugar. O sea, se reúnen, hacen fila para esperar a que abra el servidor, como cuando nosotros hacemos cola para ir a un concierto y entre todos entran en una experiencia de un concierto de Ariana Grande, por ejemplo. Este tipo de fenómenos son muy llamativos y creo que para las marcas es clave estar allí y estar muy presentes
porque al final es el sitio donde hacen vida y por otro lado es el sitio donde estar presente de una manera mucho más diegética, es decir, no aparecer intrusivamente, lo que comentaba yo al inicio, sino que buscar las experiencias que se adaptan mejor a tu marca y tratar de que esas experiencias que están mucho más alineadas con tu filosofía sean aquellas en las que puedas entrar. Esto es bueno tanto para el que tiene el entorno como para el que quiere entrar dentro como una marca de tercero, ¿no? Entonces sí, para mí es importantísimo pues estar allí al final. En el cas d'Asphalt, l'any passat, per crear comunitat, el que vam fer va ser rellençar el joc a totes les plataformes i amb cross-platform. Això el que ajuda és que tu puguis jugar a jocs tant multiplayer com socials amb amics o amb coneguts que estiguin a plataformes que en un principi no hi havia interaccionalitat, tant sigui mòbils a plataformes com un ordinador, que puguis jugar amb un amic de mòbil, que puguis jugar amb els amics que estan a consola. D'aquí, que podríem dir que és el present, ens estem movent a ecosistemes socials, a comunitats on el joc i l'experiència que estiguis vivint ja formarà part d'aquesta experiència social i jo crec que en aquests casos el que és important és no limitar la comunitat, sinó potser guiar-la i diguem que canalitzar-la en una direcció creativa i jo crec que els jocs cada cop més donaran més eines creatives als players i que ells ja construeixin tant la seva experiència com el que volen aconseguir dins del joc. Sí, quería que hablaran ellos primero porque nosotros de Selecta Play ese tipo de colaboraciones no hemos hecho todavía. Si es verdad que están encima de la mesa, si es verdad que Selecta Play como tal no tiene IP creada suya, sino que cogemos la IP de fuera. Este año, bueno, recientemente en la Tokyo Game Show sí veo un interés por marcas japonesas de animación tipo Kimetsu no Yaiba, Ataque a los Titanes, tal, de poder incluir sus personajes en otros juegos. En ese caso nosotros aquí poco podemos hacer porque, como repito, no tenemos una IP nuestra como tal, pero sí es verdad que estamos ojo a visor para el terreno del mobile, empezar a poder hacer cositas y empezar a colaborar con empresas japonesas para quizá crear algo exclusivo para este entorno. Y así como, por ejemplo, juegos como Terrified también invitan a poder invitar a otras marcas de terror tipo Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, tal, poder incluirlas aquí. Pero lo que es a nuestro nivel, aquí mis compañeros tienen mucho que hablar, mucho más que hablar que yo, porque yo de momento no es algo que hayamos profundizado y lo haremos en el futuro, qué duda cabe, porque si no estaremos quizá no muertos, pero débiles. Bueno, ahora también, obviamente, hablábamos ahora de innovación, pero una de las cosas, al fin y al cabo, cuando se trabaja con marcas, las marcas quieren un retorno de la inversión. Entonces, obviamente, cada caso es distinto, pero quería que contaseis un poco cuáles creéis que son los modelos de monetización o formatos de colaboración que creéis que funcionan mejor hoy en día. Desde hemos comentado product placement, eventos, coleccionables digitales. Entonces, bueno, todo eso también, de dónde venís, lo que os ha funcionado más y qué es hacia lo que creéis que hay que apostar en cuanto a aplicar marcas en videojuegos. Bueno, nosotros en principio nuestro planteamiento ha sido híbrido, o sea, estamos combinando in-game purchases con in-app purchases, pero por otro lado le estamos dando también una importancia bastante grande. Consideramos que todo lo que son colaboraciones de marca tiene mucho sentido. También para darles un poco de contexto, la aplicación de Wonderpals está pensada específicamente para tener elementos de Pet Simulator. También hay una gran carga de personalización del personaje, o sea, hay customización a saco, hay luego todo un sistema también de expresión emocional a través de unos elementos que los personajes tienen en la cabeza, luego también hay todo un sistema de tracking emocional del personaje, un builder. Entonces se genera o está pensado para que se genere una economía interna, también muchísimo UGC. Y para nosotros es interesante la entrada de las marcas de una manera, como decía antes, diegética. Es decir, estamos buscando colaboraciones donde justamente a través de coleccionables, a través de seasonals, las marcas puedan entrar, siempre evidentemente alineadas con lo que son los valores de la IP y lo que realmente resuena con nuestro target, que es generación Z y alfa
principalmente. Y bueno, nos resulta interesante sobre todo explorar esta última parte porque sentimos que es la que puede también hacer la diferencia, sobre todo en nuestro modelo de negocio. O sea, puede impulsar mucho más lo que es el retorno de la inversión en un menor plazo de lo que lo haría simplemente el modelo híbrido tradicional, ¿no? Entonces, en eso estamos y hacia allá estamos apuntando. Sí, bueno, en nuestro caso, por los 3 juegos que hemos desarrollado con IP, los modelos en cada caso han sido diferentes. Al final creo que lo importante es hacerle entender al dueño de la IP la inversión que está haciendo el publisher para al final colaborar con su marca. Estamos hablando ya no solo del desarrollo, sino que la fabricación de las ediciones físicas y ser distribuido a nivel internacional requiere cientos de miles de euros que adelanta el publisher y al final Selecta Play está empezando a ser conocido, pero nos dejamos de ser un publisher independiente nosotros. Es decir, en el caso de un Masterchef, de un Ninja Kid, siempre va por delante la inversión y la apuesta que vamos a hacer por tu marca en el caso de que se requiera o se pida un mínimo garantizado, que es algo que estudiamos muy detenidamente. Pero básicamente, en nuestro caso, como hay que adelantar bastante inversión por desarrollo y fabricación, ese es el modelo que queremos seguir, porque al final también repercute en su IP y repercute en sus otras líneas de negocio. Más allá de eso, un poco más te puedo decir. Bueno, nosaltres com a joc free-to-play el que sempre busquem és arribar a nous segments del mercat i també oferir experiències que els nostres videojugadors doncs, trobin coherent i puguin interaccionar amb ella. Aleshores, parlant també de product placement, el que també hem vist és que en l'ecosistema gaming el que podem arribar a aconseguir en una campanya de màrqueting pot tenir un ROI, un return of investment molt més gran que campanyes tradicionals de televisió o de broadcasting. Aleshores és una cosa que els nostres partners també ho saben i amb els que col·laborem sempre que també comporti un benefici pel jugador, ja tant sigui per nous col·leccionables que els jugadors puguin comprar dins del joc o simplement jugar en nous tipus de game events on els que, gràcies a que portem una IP nova, també estrenem un nou mode de joc. Val, i ara una mica així per concluir, abans de donar accés al públic a que faci preguntes. Òbviament, estem a Barcelona Game Fest, mutat d'Indie Dev Day, llavors m'agradaria direccionar una pregunta cap a quin consell donaríeu a un estudi indie que vol treballar amb marques o IPs reconegudes. Que ho facin, que no ho facin, que potser sent indie és complicat. Una mica això, el feedback cap a estudis més bé petits, com es podrien aproximar a aquestes marques. En nuestro caso, nosotros también manejamos un catálogo grande de IPs de terceros, ¿no? Entonces también tenemos experiencia por ese lado. Muchas veces nos hemos reunido con estudios interesados en desarrollar y lo que notamos es que una de las carencias principales a veces tiene que ver justamente con el conocimiento del modelo de negocio y el conocimiento un poco de cuál es la naturaleza de las empresas que como nosotros tienen este tipo de IP, ¿no? También es verdad que estamos entrando en un territorio donde los roles están muy bien definidos, están los publishers, están los desarrolladores, hay distribuidores y nosotros somos un poco un híbrido y un bicho raro, ¿no? Somos una empresa de entretenimiento que ahora está coproduciendo videojuegos, que venía de comercializar IPs, la sigue comercializando, pero además estamos dispuestos no solamente a licenciar nuestras marcas y marcas de terceros, sino también a involucrarnos un poco más en lo que es el proceso de inversión y desarrollo. Entonces, muchas veces con lo que nos encontramos es con que existe un poco de desconocimiento con respecto a cuáles tienden a ser los términos de este tipo de acuerdos, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que sentimos que no hay del todo una comprensión de la IP como franquicia. Entonces, estos son detalles a considerar, ¿no? Detalles a tener en cuenta, que tu producto pasa a ser parte de un ecosistema, ¿vale? Un ecosistema que vive y que no solamente tiene este producto, sino que hay una serie de áreas adicionales que entran en juego.
Y por otro lado, que para una empresa como las nuestras al final es muy importante también tener un plan de negocio muy bien detallado, ¿no? Y que a veces los estudios dicen, ya, te he presentado esta idea de juego, ¿te mola? Y dices, sí, me mola un montón, creo que es fantástica, pero ¿cómo la vamos a ejecutar? ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Entonces, hacer esa tarea o ese análisis también económico que muchas veces falta en estas reuniones, en estas conversaciones, es clave para que empresas como la nuestra realmente puedan considerar el proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante ese lado. Vale. Con vosotros, Javi, quería también que contases, porque me interesa también vuestro caso con MasterChef y con Terrifier, ¿cómo ha sido normalmente también con las marcas? O sea, es decir, ¿a vosotros os viene la marca, vais vosotros a la marca y entonces encontráis al estudio? ¿O cómo ha sido esta relación de las tres partes? Y entiendo que, si no me equivoco, las tres han sido con estudios indies, el desarrollo. Entonces, eso, me interesa mucho esta pregunta especialmente. Sí, a ver, nosotros, claro, al final, desde el punto de vista de Selectavisión, en este caso, tanto MasterChef, Ninja Kids y Terrifier, son, digámoslo así, que tú estás alquilando la IP para llevarla a cabo de una manera diferente, en este caso de un videojuego. Es decir, un consejo para los estudios indies, lo que a mí me va a pedir el dueño de la IP es que ese estudio que va a desarrollar su juego tenga experiencia. O sea, es decir, va a ser muy raro, porque el dueño de la IP así lo va a requerir, que un estudio indie sin ninguna experiencia en publicación o en desarrollo le den para trabajar una IP. En ese sentido, nosotros, recuerdo, MasterChef lo hicimos con Dracar en Tenerife, un estudio que siendo también indie, está afianzado en marcas para trabajar con Outright Games y con grandes IPs. Y tanto Terrifier como Ninja Kids se han hecho en el País Vasco con Relevo y con Mailloop, que también son empresas que han demostrado que pueden hacer desarrollos. Porque al final esto es vital, no es, repito, hablando desde el punto de vista de Selectavisión, como no es nuestra IP, pero a nosotros nos ceden la IP para tener bajo nuestro cuidado esa IP, debemos coger estudios que cumplan en los timings, que cumplan en los presupuestos y que tengan una experiencia demostrada en desarrollo, que no quiere decir que tengan experiencia de éxito, porque el éxito es, no se sabe, como bien sabéis todos, obviamente. Pero si tienen experiencia a nivel de desarrollo en juegos pulidos para multimarca, para multitarget y todo esto, seguramente es más factible que Selectaplay se interese por trabajar con ellos. Pero, desde luego, cualquier estudio indie que quiera introducirse en el desarrollo de IPs, que demuestre antes que ha desarrollado ciertos juegos con una serie de bondades respecto a ese desarrollo, porque si no va a ser imposible, porque, repito, en nuestro caso la IP no es nuestra y tenemos que hacer lo mejor para que el dueño de la IP esté contento con lo que decide Selectaplay en ese caso. Sí, diguem que la confiança te l'has de guanyar i bueno, això Gameloft Barcelona ho sabem bé, tenim un equip de persones que es dedica a simplement estar en contacte amb els nostres partners. Aleshores és un repte perquè, clar, primer han de demostrar que els hi pots donar una IP de renom i després, a través dels anys, doncs, crear unes col·laboracions, crear un relat amb aquest partner i sobretot que el que construïu no sigui artificial, perquè qualsevol cosa que facis que no sigui només purament branding sempre serà més profitós per totes les parts. M'agradava això com ho estaves lligant. Abans de fer les preguntes, que tenim un minut més, ho hem tocat una mica, però és el tema de com evitem que els jugadors no rebutgin les col·laboracions amb marques perquè les veuen massa comercials. Passa a vegades que ho veuen i massa aquí fiquen un anunci. Llavors, com es pot trobar aquest equilibri entre ser autèntic i no semblar invasió publicitària? Por un lado, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hemos tomado la decisión de que toda la publicidad in-app es rewarded apps, básicamente, porque no queremos estar tampoco agobiando al usuario. Pero al margen de eso, creo que es importante que se alineen dos cosas, la narrativa de la marca y la narrativa de la IP, ¿vale? Creo que no tiene sentido que una marca entre en un juego cuando el target no está alineado, cuando el storytelling no se alinea para nada. Por otro lado, para mí es muy interesante explorar justamente la posibilidad de integrarse dentro de lo que es el gameplay de una forma orgánica, aprovechando los propios elementos del juego, los propios elementos de la aplicación o de la plataforma. Entender muy bien
cuáles son las mecánicas, cuáles son las diferentes alternativas que tienes, si es a través de generar una serie de skins, si es a través de generar un minijuego dentro de un entorno más grande que esté renderizado, si es a través de la posibilidad de meter a tu embajador de marca o a tu personaje de marca dentro del entorno como un NPC, analizar cuáles son las estrategias que ya son, digamos, nativas dentro de los juegos para hacer que esa integración publicitaria sea lo más fluida posible y rompa de la menor manera, o sea, que no rompa básicamente la experiencia de juego del usuario. Yo creo que esa es la clave al final. Sí, no, yo en nuestro caso creo que lo he comentado un poco antes. Yo tengo 48 años, yo siempre he mostrado rechazo a los juegos basados en IPs por el histórico que tenía de que ninguno era bueno. Sí es verdad que la generación de ahora quizá ha descubierto juegos de IP que son de Metacritic, de 9, 9,5, son juegos que ya están hechos por profesionales que saben lo que están haciendo más allá de la IP que manejan, pero aquí un poco también lo que comentaba ella, es que al final, si tú quieres hacer un juego de una IP y quieres trascender el target de esa IP para llegar al hardcore gamer, sí es verdad que el hardcore gamer quiere más mecánicas, quiere más jugabilidad, quiere un juego más profundo y esto quiere decir muchísima más inversión. Todos sabemos que desarrollar un videojuego es una cosa que es muy elevada, carísima. Entonces hay que tener un poco establecido cuál es tu proyección de unidades versus al coste de desarrollo que vas a tener, porque repito, como en la vida, satisfacer a todo el mundo es muy complicado. Y con el juego de una IP, querer trascender al mundo hardcore gamer es bastante complicado. Por eso nosotros ahora mismo preferimos manejar estas IPs que quizás no son para jugadores extremos, sino que son para familias, que es un poco la filosofía de Nintendo, ¿no? En nuestro caso. Jo penso que has de trobar, primer de tot, un mínim de brand fit, que hi hagi un terreny en comú entre dos marques o entre dos ecosistemes, o ja sigui un joc de cotxes amb una marca de moda, per exemple, ha d'haver-hi un terreny en comú en el que tu ja puguis construir una base i una experiència jugable o una campanya de màrqueting que tingui sentit tant pels fans d'aquella marca com pels jugadors existents en el teu videojoc. Aleshores, diguem que l'estep número 1 sempre és primer preguntar-se si de debò primer hi ha aquest brand fit i a partir d'aquí ja pots construir, ja pots intentar dissenyar alguna cosa que sigui un benefici per tothom. Perfecte, doncs ara donem pas al públic. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Xan. Si no tinc preguntes preparades, no us escapeu encara. Hemos sido clarísimos, ninguna duda. Habéis sido clarísimos, sí. Habéis sido... Así. Mira, esta pregunta va para Sergi, porque estoy viendo últimamente con muchas marcas grandes que están colaborando con otras, como puede ser Magic, que está sacando productos de Spider-Man, Señor de los Anillos o Fortnite, que parece que se está dando el caso como que hay una pérdida de identidad del propio producto, que el producto se convierte en una amalgama de otras marcas y al final no podrías distinguir ese juego de otros. Entonces te quería preguntar cómo se podría evitar, sobre todo que tú estás teniendo un producto que colabora con otras IPs, cómo se puede colaborar con otras IPs sin perder tu propia identidad en el proceso. Es complicado porque vivimos en la era de los crossovers, ¿no? Entonces es como que todo el mundo quiere subirse a la ola y en mi opinión hay que hacerlo con sentido y para evitar lo que tú comentas, yo creo que es importante también hacer un estudio de la persona, tanto del fan de esa marca como del fan del videojuego que ya existe en tu plataforma. A partir de aquí no siempre va a ser concluyente. A veces una idea que sea out of the box va a sorprender a todo el mundo y va a romper todos los parámetros, pero yo creo que es súper importante el estudio previo, conocer a tu audiencia, conocer a tus jugadores, si van a amar o van a odiar esta colaboración, y a partir de aquí, si hay un sentimiento neutral, a lo mejor puedes construir algo que vaya a sorprender a alguien que en un principio no era un fan de esa idea inicial, de esa propuesta. Si no, yo lanzo una que un poco relacionado a esto, es hasta qué punto cuando se trabaja con una marca
¿cuál es su poder en cuanto a la decisión de lo que se está haciendo y cómo suele ser la comunicación, revisiones y todo esto? Es decir, se establecen unas revisiones, se establecen, entiendo, unas líneas guía que tiene que ir, cómo suele funcionar este proceso al trabajar con una marca. A ver, en nuestro caso, el poder es todo suyo. O sea, no se hace. O sea, yo cuando estamos dentro de un desarrollo, obviamente tengo al equipo trabajando en ese desarrollo, supervisando, pero mi máxima siempre es la misma, porque yo vengo de animación japonesa, de trabajar con Toei Animation, Kadokawa, Kodansha, y sé lo que implica no pasar una aprobación correcta en ese momento. Puedes meterte en un lío enorme. Nosotros los hemos evitado siempre porque venimos de esa escuela editorial. A nivel IP, desarrollo de videojuegos, no puedes hacer absolutamente nada. Cuando digo nada es incluso una entrada en redes. O sea, realmente, si tú estás, como digo, si tú has alquilado su marca para cuidarla, cualquier paso, el que sea, el que parezca nimio, tiene que ser aprobada por ellos, porque si no te puedes meter en un lío, porque al final estás hablando de que estás con el dueño de la IP. Por lo tanto, en SelectAPI el equipo sabe que cualquier movimiento a nivel de Terrifier, por ejemplo, con Terrifier cualquier cosa que hagas, aprobación previa, si no, no podemos salir. ¿Esto qué provoca? Retrasos, provoca pues unas movidas como os podéis imaginar, pero es verdad que al final es su marca, es su IP y tiene que aprobarla él. También sí es verdad que les pedimos que no se cuelguen, es decir, por contrato tú estableces un tiempo donde luego se puede aplicar el silencio administrativo o no, pero ese silencio administrativo mejor no aplicarlo y seguir preguntando, porque al final, en nuestro caso, la IP no es nuestra. Nosotros particularmente ahora mismo, donde más estamos centrando los esfuerzos son en las IPs propias, entonces sí, evidentemente aquí nosotros tenemos la última palabra, pero cuando trabajamos con IPs de terceros nos pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? La experiencia más cercana que tenemos es la de Miraculous Ladybug y Miraculous Corp tiene que aprobar absolutamente todo lo que se plantee. También depende un poco del tipo de empresa, ¿no? Hay empresas más pequeñas, dueñas de IPs, bueno, las IPs no son tan grandes como un Miraculous Ladybug y por allí hay hasta cierto punto una relación, digamos, más informal y nos dejan a nosotros también involucrarnos un poco más en el proceso de decisión, pero evidentemente es lo que comentaba Javier, son dueños de una IP que han creado ellos, que han definido ellos y bueno, hay unas reglas que seguir a fin de cuentas, ¿no? Sí, ens passa el mateix, els cotxes són llicenciats. Si fem un tuit amb la imatge d'un cotxe, també, òbviament, hem de rebre el consentiment de la marca i més enllà del que digui el contracte, més enllà del que digui exacte, el teu acord que tinguis amb la marca, sempre l'important és conèixer-los per saber què proposar i aquí hi ha marques més flexibles que altres, igual que tampoc no és el mateix fer una col·laboració amb una IP japonesa o un manga anime que ho hem fet a Asphalt, amb My Hero Academia, com fer-ho amb una banda de rock que, potser a priori seran més flexibles. Doncs sí, aleshores és tot també per evitar gastar recursos abans de temps, tenir una comunicació molt fluida i també saber com ho presentes i a qui li presentes. Perfecte, doncs amb això acabaríem la sessió. Una mica molt de resum del que podríem haver tret. Hem vist com des d'editorials, des de mànagers de llicències, com a estudis porten el tema de les marques al món dels videojocs. Hem vist una mica la innovació i el futur del que es ve i aquesta connexió entre el que és el món de l'entreteniment i la tecnologia. Moltes gràcies als tres i moltes gràcies al públic per la sessió. Moltes gràcies. Gràcies, Norman.